Hola, buenas tardes. Esta es nuestra segunda sesión a distancia donde revisaremos el trabajo de 4 diseñadores eh, gráficos y tipográficos. Hoy es turno de Herb Luballen o Herbert Luballen, un diseñador neoyorquino que pues durante la última parte de la segunda mitad del siglo XX pues se convirtió en un referente de cómo trabajar la identidad o las identidades, los logotipos. Él nació el 17 de marzo de 1918 y fallece el 24 de mayo de 1981, norteamericano por supuesto, y tiene entre otras atribuciones pues haber trabajado cercanamente con las revistas Eros, Fact, Avantgarde, colaboró con Ralph Ginsburg, y, o sea, estas revistas que eran de él. Eh, y bueno, probablemente su primer gran como impacto fue justo cuando él estudia en la Cooper Union, ¿no? La Cooper Union, él entra muy joven, de la edad de 17 años, y este lugar es pues una academia eh, para los trabajadores de la impresión. Es decir, es una especie de escuela técnica, ¿no? De diseño, por supuesto. Y bueno, una vez que se gradúa, pues empieza a trabajar en algunas agencias, ¿no? De hecho, esto que estamos viendo es justo un rediseño que él eventualmente hace de Cooper Union, donde podemos ver literalmente las dos palabras Cooper y Union, pero hay un juego detrás de esto, un juego interesante óptico, ¿no? Si nos alejamos un poco, podemos notar que la palabra Cooper y la palabra Union se convierten en la contraforma de la C y de la U. Es decir, este es un logotipo que cuando se hace pequeño se convierte en algo distinto que como se ve cuando está presentado en grandes. Es como un efecto de distancia o de formato. Herb Lubalén trabaja en diferentes agencias, trabaja con estudios de arte, con empresas televisivas. De hecho, él diseña el original logotipo de la NBC, que es como una especie de pavo real, ¿no? Y bueno, Lubalén es conocido sobre todo por su trabajo, que algunos han denominado incluso como mágico, ¿no? Por la manera en la que él aprovecha los espacios entre letras y las formas de las letras para crear ciertos mensajes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo este logotipo que dice Families y que curiosamente la familia pues se ve ahí, ¿no? Entre las dos Is y la L hay una familia. Este es era una pequeña publicación del Reader's Digest. Y podemos empezar a notar algo interesante en su trabajo, que es esta relación que hay, sí en el espacio entre letras, pero también en cómo esas letras muchas veces se tocan o se mezclan unas con otras. Esa noción del blanco y el negro permite a Lubalén tener como un control distinto de los elementos gráficos. Podemos ver ahí en este New York, como tiene esa parte profunda. No sabemos si la profundidad se debe a la parte como hacia adentro, si está hacia adentro o hacia afuera. Hay una noción de tridimensionalidad, pero un poco el juego es la ambigüedad. Este es el logotipo de la Public Broadcasting System, que es una televisión abierta y que la idea es como cubrir audiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí entra la forma y la contraforma. Logra que se puedan observar, pues, ¿cómo decirlo? Dos tipos de personas, ¿no? O sea, bueno, para hacerlo más directo, no son blancos y son negros. Eso quiere decir que es una audiencia, pues, inclusiva y que muestra que el público, pues, es variado.
Hay una segunda versión de este logotipo de la PBS, donde public es literalmente una personita, ¿no? Y las contraformas de las letras P y B son, por un lado, el ojo, por otro lado, pues una especie de como de visor. Y la S, que no necesita esas bolitas o esas contraformas, las hereda de la B y de la P para que no se salga, o más bien para que se integre en el diseño original. Tenemos también un ejemplo como el de Zebra, en donde el juego no solamente se hace entre el espacio, sino también en el propio dibujo de las letras. Aquí podemos observar cómo no es realmente letras lo que estamos viendo, son unos rectángulos que tienen a su vez líneas, ¿no? Unas líneas diagonales, unas salientes. A los azules, a Z, B, A, les están sacando y a E y R les están entrando esas líneas. Entonces es interesante cómo con 3 rectángulos y algunas cuantas líneas rectangulares se logra este nivel pues de expresividad, ¿no? O qué tal esta palabra 13, donde empieza a suceder algo común que le podemos llamar una estrategia, la estrategia de Lou Allen, que es el nesting o anidación, donde las letras adoptan partes de otras letras para convertirse en dígrafos o en combinaciones. Aquí vemos que dice 13 claramente, pero lo curioso es que la parte derecha de la T mayúscula se ha fusionado con el fuste de la H, la I minúscula y la R en formato mayúscula o como versalita se fusionan también. Y por último la T minúscula y la E mayúscula hacen lo propio. De tal manera que aunque dice 13, claramente solamente dice 13, ¿no? Ahí se está ahorrando 2 letras en combinación donde la expresividad sigue dando el mensaje que se supone que debe dar, pero no es literal, ¿no? Es raro porque es como muy abstracto hablar de no literalidad con letras, ¿no? Porque las letras son lo más literal que hay. Esta marriage o matrimonio, donde tenemos a las 2 R's que están como entretocándose. Parece que se estuvieran como dando un besito inclusive. Y claramente están tomándose la manita, ¿no? O como que están juntando los piecitos. Y no solamente eso, observen el espacio tan diminuto que hay entre la A, la M, la R, la A, la I y la G. Eso hace que sea como una palabra muy concreta, ¿no? Jugar con el espacio y sobre todo reducirlo, lo que da pie es a que la forma sea más concreta, más se entienda la palabra por encima de las letras, ¿no? Este mother and child o madre e hijo, donde el hijo claramente es una especie de feto, está pues en el útero, que es la O de la madre, y al mismo tiempo es un ampersand, ¿no? Entonces, este de hecho no es un logotipo como muy tierno. Curiosamente, está trabajado, está tratado. Eh, Tiene cierta geometría, pero no es sans serif geométrica, no es una letra con patines, es clásica. Y acá es algo interesante que está aportando Lou Allen, donde demuestra que para tener un concepto relativamente fresco o modernista, puedes utilizar tipografías de estilos pasados, ¿no? Barbas o el club de los Birds. Dimension, uno de estos ejercicios donde la letra recurre a una tridimensionalidad, pero que además es repetible, es decir, si tú lo sujetas para cualquier lado, pues funciona, ¿no? Entonces es interesante porque este tipo de trabajo de logotipo, pues uno esperaría que es algo como muy, decía yo hace rato la palabra moderna, pero lo interesante es pensar que este es un ejercicio que Lou Allen hizo hace 50 años, o tal vez más. La Biblia
que era un proyecto cinematográfico muy ambicioso que no se logró, porque bueno, la Biblia es muy extensa, entonces volver la Biblia, toda la Biblia, volver a la película, pues estaba difícil. Sin embargo, Llewellyn fue encargado con el logotipo y aquí es donde estamos viendo el nesting en su mayor, pues como expresión. El nesting o anidado lo inventaron los romanos cuando hacían inscripciones de piedra, en la piedra, perdón, con las letras. Y entonces había algunas letras que se juntaban de más o que se encimaban, para lo que los romanos inventan o obtienen el recurso de que si se va a encimar, pues que se encima a propósito, ¿no? En este caso surge una especie de equilibrio que se tiene que conservar, donde siempre que hay nesting va a haber letras que ganen y letras que pierdan. En este caso, por ejemplo, la L mayúscula está perdiendo su espacio blanco, pero está ganando una E encima de la L. Lo mismo la E, parece que no está como perdiendo nada porque se está colocando ahí, pero observen cómo su composición es mucho más angosta de lo común. O sea, dicho de otra manera, la cola de la L es más larga, un poco más larga, el ancho de la E es un poco más corto, pero todo es en aras de que se puedan juntar sin fundirse, claro, pero hacer una palabra más compacta. Además de ese, también está sucediendo otros dos nestings ahí. El artículo de está como punto de una I mayúscula que no lo necesitaría, pero que nos da espacio de hacerlo. La propia I está tocando en dos partes distintas a las Bs que la anteceden y preceden. La B de la A está como fusionándose con la barriga o la pancita del bucle de la B. Y en el lado derecho está apenas tocándolo con un pedacito de su patín. Y bueno, por último, el artículo de THE es una unión triple, donde literalmente las tres letras están formando una palabra fusionada. Esa es la tarjeta postal que Herb Llewellyn diseñó para el año nuevo de 1972. Y es un juego visual, es un juego óptico. Incluso también es conocido esto como ambigrama. Dice, it's a great year any way you look at it. Y el número dice 72. Y cuando tú rotas la imagen, vuelve a decir, ¿no? Any way you look at it, it's a great year. Y otra vez el 72. Este tipo de ambigrama es interesante. Puede ser complicado diseñar ambigramas. No tienen un valor así tan comercial. Es decir, pocas personas les interesa que su marca, por ejemplo, haga este efecto. Pero sí es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y se nota el dominio que tenía Llewellyn sobre el control, o sobre la forma más bien, de las letras, de tal manera que podía darse este tipo de lujos. Ahí se ve, ¿no? Como es igual de arriba y de abajo. También tenemos este Festival 78 que pues está rompiendo un poco las reglas de la tipografía tradicional porque no sigue una sola altura de base ni de X. Las letras están como fluctuando, como pululando, unas hacia arriba, unas un poco hacia abajo, medio que se derriten. Entonces es interesante que es un bloque de texto con algunos huecos y con eso hace que la palabra sea muy concreta, ¿no? Legs, que son piernas, y que fue una marca como para medias, ¿no? Uh-huh. The Sound of Music, la película que aquí en México se conoce como La novicia rebelde, es un ejercicio caligráfico interesante porque aunque la forma en efecto es caligráfica, el ancho de la letra es demasiado pesado, es como una especie de sans serif geométrica, ¿no? Decía yo pesada. Y lo interesante acá es que no hay una especie de compromiso, no hay una prisa por hacer las cosas, ¿cómo decirlo? Muy
económicas, es decir, aquí hay una especie de lujo. Las líneas están por ahí y también los adornos solo por el hecho de ser expresivo. Porque a veces nos acostumbramos un poco al discurso que el diseño debe ser práctico, sucinto, debe ir al grano, menos es más. Bueno, no siempre funciona y en este caso en los años 70, con el trabajo de Herb Lubalén, pues menos, ¿no? A veces es bueno saber qué adornar, pero en dónde, cómo y en qué momento, eso es lo difícil de deducir. En este caso, pues es un cartel, un cartel de un musical muy lindo, como muy alegre, pues claro que ameritaba un trabajo de este tipo. The New York Committee of Young Audiences, con toda la dirección, y podemos ver la representación en blanco y negro de niños y niñas, ¿no? Es chistoso porque la niña tiene pestañas y el moño en el pelo, y el niño tiene el moño en el cuello, ¿no? Es una corbata, un moño y una corbata. Y otra vez, este es un logotipo como muy desfachatado, es infantil, pero está buscando eso, está buscando ser gracioso inclusive, y no puedes como asumir que está mal porque está saturado. Al contrario, gracias a esa saturación, sabemos que la expresión del artista pues quedó como implícita en una especie de sentido del humor. Bueno, Carol Anthony and Friends, una especie de marco para una fotografía, es también interesante. Observen cómo la palabra o las palabras están equilibradas, pero no son simétricas. No son exactamente simétricas y no tienen por qué hacerlo. Porque aprovechar el espacio no se refiere nada más a hacer lo mismo una y otra vez o que sea algo geométricamente predecible. No, es simplemente tener equilibrio de las cosas que hay. Y estamos viendo nesting aquí, ¿no? Donde la NT de Anthony se fusionan en un solo carácter y este a su vez cruza la O, es decir, eh, bueno, a mí siempre me ha parecido como un ejercicio muy bueno. Será cosa como de saber si se puede recrear. Sobre todo porque como está basada en la sans serif, pues es como, a veces uno podría pensar que estás más limitado en el adorno de una fuente así de sobria y pues Lubalén demuestra lo contrario. Lubalén también hizo cartel tipográfico por supuesto, como este que dice Let's Talk Type, Let's Type Talk. Y su noción de claro oscuro, de espacio lleno y espacio vacío, sigue más fuerte que nunca, ¿no? Porque en efecto, aunque el diseño es muy como es noble, es directo, ¿no? Tiene contraste, y podemos ver formas ridículas como el punto, la coma, más bien la vírgula, el apóstrofo, que tiene esta como figura de un punto que se le sale una colita, ¿no? Y es consistente porque, de hecho, esa colita se ve acá. Lo que ustedes podrían como asumir que es una forma sencilla, en realidad no lo es. Por ejemplo, vamos a ver la E. Ay, no lo pude atrapar. Listo. Observamos como esto, totalmente redonda, y tiene la colita completamente delgada, la parte comba de la E, y es mucho el contraste, ¿no? Es una tipografía sin duda, pues divertida. Este probablemente sea el trabajo más conocido de Herb Lubalén. Esto que están viendo acá es el espécimen de Avantgarde. Avantgarde es una tipografía sans serif, pues geométrica, si no es que la más popular, la sans geométrica, perdón, eh, la sans, sí, la sans geométrica más famosa de todas, Avantgarde, ¿no? Ya veremos un poco del proceso de Avantgarde más adelante. Y bueno, sus ejercicios de cartel siguen siendo interesantes, siguen siendo peculiares. Aquí, como bien dice, la próxima guerra determinará no lo que está bien, sino quién quedó. Y unas cucarachas ahí en el left.
Aquí podemos notar cómo es interesante que en esta palabra guarda los dos puntos dentro de la T y hace ahí un engarzado de la O, la F, la E, la F. Sí. Ahora sí, llegamos a la revista Avantgarde, que es para la que Lou Valen diseña la tipografía, pero antes de hacer la tipografía, él empieza a trabajar en títulos para la revista. Vemos que dice ahí No More War, con una tipografía victoriana, como muy avejentada. Entonces, eso es lo que Lou Valen le trajo a Avantgarde, que por cierto, pues ya no existe esa revista. Pero es interesante que aún un como veterano, se le puede llamar, eh, en un sentido como más como tradicional, ¿no? Entonces necesitaban pues un empuje un poco más fresco y para eso jalaron a Herb Luvallen, ¿no? Por cierto, ahí se ven algunos de los jueces. Este es fue un concurso de cartel. Y vemos nombres muy importantes para la historia del diseño, ¿no? Además de Herb Luvallen, por ahí aparece Milton Glaser, el famoso Milton Glaser que creó el New York, New York. Este es un boceto que viene en el libro American Type Design and Designers de David Consuegra. Y este boceto fue o iba a ser para la película de la agonía y el éxtasis, una biografía de Miguel Ángel, de Michelangelo. Y entonces, pues Lou Valen hizo como boceto, que curiosamente el estudio rechazó y nunca lo tomaron, como que no confiaron en el proyecto, ¿no? Ese mismo proyecto, por cierto, a mí me sirvió como inspiración para crear dos tipografías, Agony y Ecstasy, de hecho literalmente llamadas así por el boceto original. Una de las dos fuentes es una romana gotizada, que es como la delgadita que está ahí arriba, y la pesada, la gruesa, la negra es una gótica romanizada, y son estas dos, ¿no? Esta es Ecstasy y esta es Agony. Afortunadamente ambas tipografías, sobre todo Ecstasy, me ha traído como muchos bonitos como satisfacciones. Fueron seleccionadas en la Bienal de Tipos Latinos, se han usado por muchas marcas y bueno, es la tipografía pues como más vendida que tengo en mi catálogo. Y ojo aquí, lo que yo hice no fue retrasar o utilizar este logotipo. Lo que yo hice fue como generar eh, el alfabeto, ¿no? Reformularlo, reconstruirlo y pues así se va haciendo, primero con caligrafía y después ya con tipografía. Y bueno, ahora sí entrando de lleno a lo que es Avantgarde, esta tipografía que es muy famosa, por cierto, es como un ejercicio geométrico donde Lou Valen va a poner en práctica todo lo que ha venido haciendo sobre nesting y sobre fusión de letras o de caracteres en torno a la expresividad. Ahí tenemos, por ejemplo, la portada aplicada. Esta era pues una revista, además, como de arte, una revista muy, ¿cómo decirlo? Pues experimental, ¿no? Y observen cómo todo está hecho con ejercicios de este tipo, el ejercicio Lou Valen, donde las letras se mezclan, se juntan, se acercan, se fusionan. Ojo, aquí la gran moraleja no es nada más pegar las letras porque sí, es decir, algunas se juntan, algunas se pegan, algunas se enciman, pero no todas. Algunas apenas si se están tocando, como en el caso de la palabra erotic. Observen como la E no toca la R sí toca la O, la T más o menos alcanza a tocar a la O, y la I definitivamente pues no lo toca, ¿no? Es decir, me van a decir que estas como combinaciones pueden parecer impredecibles, pero la verdad es que había mucha lógica detrás de esto, porque recordemos que es una tipografía, no son logotipos, no son letreros. Entonces Herb Luvalin hizo el plan, ¿no? Para empezar, ideó 5 pesos de la Extra Light a la Bold,
y hizo varios sets de caracteres. Como es posible ver, del lado izquierdo de cada una de las hileras están como las letras normales, ¿no? A, B, C, D, F, G, O, P, Q, R, S, T. Y del lado derecho están estos como combinaciones o ligaduras que él diseñó, ¿no? Vean la fecha, 1968. Y bueno, gracias a su buen ojo para diseñar tipografía, sí tuvo mucho que ver con el diseño de avant-garde, pero en general, gracias a su interés en la tipografía, pues Lou Allen termina fundando, junto con otros diseñadores, Tony Dispiña, Tom Carnes y... olvidé el nombre, bueno, ahorita me acuerdo. Eh, Hizo Ed Benguiat. Hizo la International Typeface Corporation. De hecho, seguramente algunos de ustedes han visto con sus computadoras algunas fuentes dicen ITC fulana, ITC sutana, ITC bodón, ITC garamond, etc. Pues esas fuentes fueron diseñadas por esta compañía, ¿no? Que en los 70 y 80 pues produjo muchos pues, formas básicas. Ahí están revisando estos caballeros las pruebas de avant-garde, ¿no? ¿Qué sistema era el que hacían, con qué sistema hacían estas tipografías? Con uno que se llamaba fotocomposición, es decir, diseñaban los negativos de las formas de las letras. Sí, algunas otras tipografías, como esta que se llama Interlock, muy famosa también. Y bueno, está Benguiat, que es de sello de Benguiat, se puso muy de moda en los últimos años porque pues se utilizó para hacer la identidad de Stranger Things, que bueno, ya sabemos que acabó medio raro, pero si nos quedamos nada más con ver la primera temporada es suficiente, no necesitaríamos más. Y el logotipo es justamente de esta época, ¿no? Porque la serie sucede en 1983 y estas tipografías, como les decía yo, se publicaron a finales de los 70 y principios de los 80. Así que quien diseñó esa identidad, pues sí hizo bien su tarea, ¿no? Poco después la ITC empieza a producir un boletín que se llama Upper and Lower Case, que es esta como... es una especie de versión resumida de lo que es una mayúscula y una minúscula. Y en este periódico, pues los de la ITC empiezan a producir especímenes para sus fuentes, ¿no? La mejor manera de vender una fuente es demostrar cómo se ve, y entonces para eso usan la upper and lower case. Esa revista siguió apareciendo todavía hasta principios de los 90 y también sirvió como una especie de patio de juegos experimental para los miembros de International Typeface Corporation. ¿Qué tal esos números? Se parecen un poco al 72 de la tarjeta de felicitación de Lou Allen, ¿no? Y bueno, muy bien, pues esa fue la obra de Herb Lou Allen. Lo que más podemos retomar de su trabajo es justo el interés que tuvo en experimentar y explorar hasta dónde llegan las relaciones entre una letra y otra, a la izquierda, a la derecha y en general. Y bueno, eso lo plantea como un gran diseñador. Herb Lou Allen, además de ser diseñador, pues tenía algunas limitaciones físicas. Él de hecho era daltónico y zurdo. No es porque sea malo, son enfermedades, pero sí es interesante mencionarlo porque eso nos demuestra que el diseñador no diseña ni con la mano ni con los ojos, diseña con su mente. Y la imaginación es la manera más fina en la que tenemos para poder hacer diseños que sean interesantes, que ese es yo creo que uno de las misiones, ¿no? Tener un diseño interesante. Y bueno, eso es todo por mi parte. Este es Herb Lou Allen y seguimos en contacto. Espero que esta información les sea de utilidad. Hasta luego.